Hola, buenas tardes. Bueno, pues ya son las 6:01. Hemos dejado un minuto de cortesía y si os parece bien, vamos a iniciar esta segunda charla de expertos. Voy a hacer una pequeña introducción, dando tiempo para que se conecten los demás, bueno, el resto de asistentes. La verdad es que ya llevamos un alto número de espectadores conectados. Pero vamos a hacer una breve introducción que hago yo y rápidamente empezamos con el contenido. En primer lugar, daros, por supuesto, la bienvenida, que no sé si la he dado antes, a todos vosotros. Espero que disfrutéis de esta charla. Nosotros lo hacemos con ese ánimo. Bueno, comienzo indicando que es la segunda charla de expertos que hacemos en este formato de webinar. Y por ahora fuimos con un poco de miedo, pero vemos que está saliendo bastante bien, porque en ambos estamos teniendo un número de asistentes muy similar a cuando lo hacemos de forma presencial. No obstante, seguimos esperando para poder retomarlo, a ver si tenemos suerte, después de este verano, ya de forma presencial, con todas las medidas de seguridad que tengamos que tomar, evidentemente, pero evidentemente también sería una buena noticia para todos el que así pudiéramos hacerlo. Y por supuesto recobraremos el efecto de la interactividad y cercanía que supone hacerlo de manera presencial. Bueno, primero dos anuncios oficiales que os tengo que contar. En primer lugar, pues, como es evidente, deciros que esto lo estamos organizando desde el CENTIC, que es el Centro Tecnológico de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones de Murcia, que entiendo que la mayoría de todos vosotros nos conocéis, pero si no, de nuevo y como siempre, os animo a que os conectéis a nuestra web, incluso, ¿por qué no?, que nos llaméis o que vengáis a conocernos y os expliquemos de cerca en lo que hacemos, en qué podemos ayudarlo, etc. Tened en cuenta que nosotros formamos parte de una red de centros tecnológicos de la región de Murcia, hay 9, pero de los centros tecnológicos somos el único dedicado a las TIC. Por lo tanto, queramos o no, pero por nuestra parte encantados, somos un punto de encuentro para todo el sector. Y por supuesto, estamos encantados de poder propiciar este punto de encuentro y poder conocer a todos los actores que formáis parte de ese sector. Precisamente para propiciar el encuentro y la aparición de sinergias, porque ya llevamos una experiencia en este sentido unos cuantos años y la verdad que siempre ha sido muy, muy positiva. En segundo lugar, quiero poner de manifiesto que estas charlas de expertos se enmarcan dentro de un proyecto financiado por el Instituto de Fomento, que a su vez se encuentra cofinanciado con fondos europeos a través de los famosos y conocidos fondos FEDER, ¿no?, que creo que casi todos nosotros conocemos ya. Bueno, este proyecto es un proyecto de vigilancia tecnológica que precisamente se encamina a lograr la máxima difusión en cuestiones técnicas y tecnológicas que vemos que son de interés para el sector o que así nos comunicáis y que os interesa que os vayamos comunicando. Tenemos boletines, publicaciones con una cierta periodicidad, etc. Bueno, pasando ya a temas prácticos y sobre lo de hoy, quiero deciros que a primera hora de mañana todos los que habéis conectado recibiréis un enlace a un cuestionario sobre la jornada. Os rogamos que lo cumplimentéis, pues nos sirve para ir mejorando estas jornadas. Y también nos interesa, y así se pregunta, por otras temáticas. Entonces, que vierais de interés para estas charlas. Entonces, por supuesto, estamos encantados de que nos deis nuevas temáticas, porque además así esto nos ayuda a acertar en estas propuestas de charlas que hacemos y al mismo tiempo conseguir una mayor afluencia de público. Incluso diría más, si alguno de vosotros tiene alguna experiencia desde el punto de vista de tecnología o técnica, alguna herramienta, etcétera, que quiera dar a conocer para un conocimiento del sector, etcétera, no tiene más también que decírnoslo. Se ponga en contacto con nosotros y vemos si cabe, le hacemos hueco, por supuesto. Bueno, vamos a empezar ya. Tampoco quiero yo entreteneros mucho, a presentaros a los participantes de hoy. Voy a ponerlos ahora en modo galería. Simplemente os anuncio que con unas pequeñas pruebas que hemos hecho hoy, hemos visto que los que se conectan desde Linux, es posible que no nos veáis a los tres a la vez, como se va a ver en el resto de sistemas, como Windows, Android u otros. No sabemos qué es lo que pasa, no sé si es un problema de Linux o Zoom, pero no hemos visto la forma de resolverlo. Pero bueno, no es un problema grave, en absoluto, la charla la vais a poder seguir viendo igualmente, solo que veréis de forma intermitente a la persona que esté hablando. Vale, voy a ver si puedo ya en modo galería.
Entonces, ahora mismo ya creo que nos estamos viendo todos, efectivamente, y tenemos a Juanjo y a Antonio. Nicolás, muy buenas, bienvenidos. Hola. Encantados. Bueno, pues voy a empezar. Si queréis, primero me dejáis que presente a mi compañero Juanjo, que va a encargar de moderar la jornada. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Preparado para moderar todas las preguntas que nos vengan? Todo preparado para empezar. Me alegro. Pues nada, pues rápidamente, yo creo que una gran mayoría de los que estáis conectados conocéis a Juanjo, pero rápidamente, por dar una referencia suya, forma del equipo, parte del equipo de Centric, desde hace ya, bueno, casi, no desde el inicio, pero casi de Centric. Cuenta una amplia experiencia en el sector, más de 15 años, es informático de formación. Y yo más, diría que conociéndolo de vocación, convicción y por hobby. Es por lo que es auténticamente informático, ¿no? Empezó con temas de movilidad y es todo un experto en esta materia, pero además ha ido ampliando su campo de actuación. Además, en el sentido no cabe otra. Y además, ojalá pudiéramos tratar más temas de los que tratamos. Y en la actualidad podríamos decir que lo podemos considerar como un polifacético de las TIC. Último, indicar que el tema de la I+D le gusta bastante, se están dando mucho con esto y de hecho es que está ya en la realización avanzado de su doctorado industrial. Él se va a encargar de las partes de las preguntas y del chat. Por eso aprovecho en este momento antes de presentar a Antonio y comento el procedimiento a seguir, ¿no? Entonces, ahora presentaré a Antonio y lo dejaremos solo a él para que nos transmita su pequeña porción de conocimiento que quiere transmitirnos hoy. Durante su intervención, vosotros los asistentes, lo que conocéis Zoom ya lo sabéis, pero para el que no esté habituado, lo digo igualmente, podréis participar de dos maneras, ¿no? Entonces, debajo de la pantalla que estáis viendo de Zoom, podréis ver que tenéis tres opciones, ¿no? En principio, la de levantar la mano no la vamos a utilizar, pero sí las otras dos. Así, el chat, como sabéis, lo podéis usar para cualquier comentario sobre la marcha que se quiera hacer. Tener presente que en el chat podéis, si no recuerdo mal, dejar que lo vea, creo que podéis elegir enviarlo a todos los, llevar cuidado con eso, porque podéis mandarlo solo a los panelistas, que seríamos los tres que estamos ahora mismo en pantalla, o a todos los participantes, ¿vale? Lo digo porque si queréis hacer un comentario general para que toda la audiencia lo pueda ver o lo que sea, tener en cuenta de marcar esa opción, porque por defecto viene la opción de los panelistas y no lo verían el resto. Bueno, como hemos dicho, el chat sería, pues eso, pues si queréis hacer algún comentario sobre la marcha, algún anuncio, alguna referencia, lo que queráis. También ahí podéis usar para hacer preguntas, pero nosotros no lo recomendamos porque si hay muchos mensajes se pueden quedar traspapeladas, ¿vale? Entonces, para eso tenéis la opción de preguntas concreta y que rogamos que es la que uséis durante cualquier momento, durante la charla de Antonio, para que vayáis haciendo las preguntas, ¿no? Juanjo las irá viendo y analizando y conforme él entienda, si entienda adecuada porque es pertinente responderla en ese momento, pues se lo dirá a Antonio, les pondrá la pregunta y se le responderá en el momento. El resto lo dejamos, o se dejará para la parte final, la parte de preguntas y respuestas, ¿no? Que al final volverán a entrar en galería, Antonio y Juanjo, y entre los dos irán comentando y respondiendo las preguntas. Evidentemente, durante este periodo, esta parte de la jornada, también se puede, lógicamente, volver a hacer preguntas o repreguntar sobre lo ya contestado. Bien, dicho esto, pues ahora damos paso a Antonio. Primero lo presento. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy buenas. Pues te cuento rápidamente y te dejo ya a ti. Mira, Antonio se formó en Ingeniería Informática en la Universidad de Murcia. Luego tenemos garantía de que es un buen informático. Lo saco ahí. Se dedica al desarrollo desde 2011, contando ya con más de 8 años de experiencia en Android. Y actualmente forma parte de Jaico Studio, que es un pequeño estudio de desarrollo enfocado a crear aplicaciones que ofrezcan una experiencia de usuario completa, contando con un atractivo diseño y una implementación robusta y eficiente. Ha desarrollado aplicaciones para clientes nacionales e internacionales, como la farmacéutica Milán o GAES, del grupo Amplifon. Bueno, pues ya, Antonio, te vamos a despedir ya, Juanjo y yo, que vamos a apagar ahora vídeo y micrófonos. Y yo antes de apagar y ya aprovecho para despedirme. Yo seguramente ya no entro,
que ya Juanjo y Antonio se valen de sobra para la parte de preguntas y clausurar la jornada, aunque sí estaré en la tramoya para ver que todo marche bien y, por supuesto, que si tengo que entrar o tengo que apoyar en cualquier momento, así lo haré. Y solo ya recordaros lo del cuestionario, que por favor, cuando recibís mañana el enlace, entréis y lo contestéis, no os va a llevar casi nada, y ya está. Así pues, Antonio, cuando quieras, ya es todo tuyo. Muy bien, pues lo primero que quiero decir, lógicamente dar las gracias a Centic y tanto a Juanjo como a Germán personalmente por invitarme, darme la oportunidad de hacer esta pequeña introducción a test sobre Android. Antes de empezar con el tema, quiero comentar, voy a estar compartiendo la pantalla, quiero comentar que prefiero que me cortéis muchísimo. Como ha dicho Germán, podéis preguntar y yo me pararé las veces que haga falta. O sea, no hay ningún problema en si tengo que volver 3 slides atrás y volver a explicar algo o algo que esté relacionado con esto directamente aquí incluido. No me importa explicarlo. Así que, dicho eso, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, pues hoy quiero que os llevéis un poco la idea de qué cosas, qué errores solemos cometer cuando... Se me ha caído algo, no sé bien el qué. ¿Qué errores solemos cometer cuando empezamos a programar test? A todo el mundo nos ha pasado que empezamos a programar, nos leemos 3 tutoriales de internet y no lo entendemos para empezar, empezamos a hacer algo, luego a los 2 meses nos damos cuenta de que no está bien del todo y lo que voy a intentar hoy es explicaros, dar un pequeño resumen de qué cosas tenemos que hacer y qué cosas, sobre todo, tenemos que evitar. Vale, pues no me voy a presentar porque ya lo ha hecho perfectamente bien Germán, así que vamos directamente al contenido. Vale. No quiero meter mucho rollo con el tema histórico, pero bueno, simplemente hablar un poco por encima. La idea, todo esto de los test, viene de algo muy sencillo. Y es que un ordenador, como sabéis, en teoría es un sistema programable y en teoría determinista. Esto significa determinista que, dado un estado de entrada y un estado interno, podemos predecir cuál será el estado de salida. Eso es lo que viene a ser una máquina de Turing. Una máquina de Turing programable en la que tenemos un programa, estado inicial, y al ser un ordenador determinista podemos predecir cuál será el estado final. Vale, ¿cuál es el problema? El problema es que en ese programa que le introducimos a esa máquina de Turing, a ese ordenador, puede haber fallos. Y ahí es donde entran los test, como veremos ahora. Entonces, nuestro objetivo como programadores, lo que hacemos cada día es desarrollar programas, desarrollar algoritmos que modifiquen, dada esa entrada y el estado interno, modifiquen el estado interno de la máquina y produzcan una salida. Como todos sabréis, al final, cuando escribimos una rutina en Java o en Kotlin o lo que sea, simplemente lo que estamos haciendo es modificar el estado interno de la máquina y producir o no una salida que puede ser vacía. Tenemos otra forma de ver qué es un ordenador. Lo podemos ver como una máquina de estado. Simplemente tenemos el estado actual y en base a un programa y a una posible entrada, ese ordenador transita hacia otro estado interno. Por ejemplo, un ejemplo sencillo sería, tengo la calculadora en la que tengo guardado el 3, le doy +2 y entonces el estado transita al estado 5. Y desde ahí puedo seguir aplicando para ir transitando hacia otros estados. Como decía, al final todo esto presuponemos que el ordenador, como digo aquí en esta slide, se comporta de forma determinista. Y quiero hacer mucho hincapié en el tema del determinismo, porque es la fuente del 95% de los errores que cometemos.
¿Cómo podemos hacer que no sea determinista? Pues, por ejemplo, haciendo que la función dependa del tiempo. Ahora un poco más adelante hablaremos de eso. Volviendo al tema del testing, una forma bastante informal de definir qué es el testing es simplemente comprobar, en ese modelo que acabo de explicar de máquina de estado, comprobar que, dada una entrada, el estado de la máquina transita hacia el estado correcto y la salida es la salida correcta. Como digo en esta slide, un testing puede ser automático. Es lo ideal. Testing usando JUnit o la librería que utilicemos. Pero cuando yo estoy programando y yo voy probando mi aplicación, eso también es testing. Cuando se la paso a un usuario para que la pruebe, eso es testing manual. Y no está mal per se. Simplemente es mucho más trabajo que si lo hacemos automático. Pero es otra forma de hacer testing que también es correcta. Vale. Dicho un poco rollo, vamos a basar un poco más a cuáles son las razones que nos llevan a querer hacer test. Seguro que muchos de vosotros habéis escuchado mucho sobre test, hacer test está bien, hay que hacer test, si tuviéramos test entonces tal, pero realmente merece la pena, es decir, es algo en lo que tenemos que invertir nuestro tiempo y nos va a aportar realmente tanto valor como el tiempo que estamos empleando en hacerlo. Vale, pues quiero convenceros que sí. Las principales razones, evidentemente, es para asegurar que nuestro programa funciona y va a seguir funcionando siempre como nosotros deseamos. También para simular situaciones en las que yo, usando mi teléfono o usando la entrada del ordenador, me es muy difícil simular. Por ejemplo, yo me puedo tener que conectar a un endpoint que me devuelve la lista de documentos y esa lista de documentos tiene muchos campos. Yo no puedo probar manualmente o crear en el servidor todos los posibles combinaciones de campos de documentos. Puedo y debo escribir un test que compruebe todas esas situaciones sin tener que hacerlo yo manualmente. Además, para mí, la parte más importante de hacer un test no es asegurarnos que funcione bien, porque eso más o menos, probándolo a mano, digamos que podemos estar relativamente seguros de que va a funcionar, si la aplicación no es muy compleja. Si lo arquitecturamos bien, la aplicación podemos estar más o menos razonablemente seguros que todo va a funcionar como debe. Como digo, para mí lo más importante no es eso, es evitar efectos colaterales. Es el poder añadir una nueva característica al programa o modificar una que ya existe o solucionar un fallo y estar seguro de que esa solución de fallo no va a romper nada en otro sitio. Seguro que a todos nos ha pasado que me pongo a arreglar tal cosa. A mí ayer me pasó en un proyecto en el que no hay test y no es posible añadir test, ahora veréis por qué, que solucionamos un fallo en un sitio y en otro sitio, bastante lejos de ahí, no relacionado con nada, se rompió. Y eso es por el hecho de no tener test en ningún sitio. Vale, y finalmente, la razón por la que quiero que os convenzáis para usar test es que escribir un test te ahorra tiempo de desarrollo. No tienes que invertir tiempo, sino ese tiempo es parte del desarrollo y además te hace ir más rápido. Vale, empezando un poco por orden. Asegurar el funcionamiento de la aplicación. Como he dicho, es importante saber que cuando yo le doy a este botón, soluciona tal cosa, eso hace una llamada a tal sitio y eso guarda el estado tal. Yo qué sé, que escribo un tweet. Cuando le doy al botón de escribir, hace un post al API y le pasa tal y tal parámetro con tal y tal valor. Eso sería la motivación clásica, como digo aquí. Además, lo bueno es que una vez que yo he escrito ese test,
la llamada escribir tweet no va a cambiar nunca o va a cambiar muy poco. Entonces, cada vez que yo cambie algo en algún sitio, puedo volver a ejecutar el test. Idealmente debería ser de forma automática, por ejemplo, en un Jenkins o en un sistema de integración, el que tengamos, que lo ejecute de forma automática y periódica. Por ejemplo, cada vez que yo hago un commit a Git, se vuelvan a ejecutar todos los tests. Y así me aseguro que todo lo que yo he hecho que se pruebe sigue funcionando después de esto que acabo de cambiar. Además, si yo encuentro un fallo, lo que debo hacer es escribir un test que replique ese fallo. De esa forma, cuando yo lo solucione, podré ver que el test ahora pasa y me evitaré las regresiones. Es decir, que por cualquier cosa, ese fallo no se va a volver a reproducir en el futuro. Pasando a la última fase, a la última razón por la cual os quiero convencer de que hagáis test, la parte de ahorrar tiempo. Os pongo un ejemplo que a mí me ha sucedido hoy, siguiendo con el tema de documentos, que era el ejemplo real. Tengo que descargarme una lista de documentos y tengo que aplicar una serie de filtros. ¿Vale? Es una pantalla que simplemente te muestra una lista de documentos y luego tienes un botoncito de filtro y tienes varios campos para filtrar. Es imposible, no es imposible, pero es muy difícil que yo pruebe todas las combinaciones de filtros y compruebe que todos los filtrados de documentos se hacen bien. En parte porque necesito abrir la aplicación, darle al botón de ver listado, darle al botón de filtro, seleccionar el filtro, darle a aplicar, esperar que cargue. Al final, por cada pruebecita necesito 30 segundos. En cambio, si yo hago un test, en el momento en el que he escrito el test pasa en 100 milisegundos, incluso menos. Puedo estar ejecutando el test todo el rato mientras estoy programando y puedo ver si lo que estoy haciendo está bien, está pasando el test o no. A eso me refiero con la parte de ahorra tiempo. Si yo tengo el test hecho, lo puedo ejecutar 150.000 veces mientras estoy programando y no necesito ni siquiera tener el teléfono a mano. No necesito instalar el APK, que sabéis que tarda un rato, no necesito abrirlo, no necesito ir hasta la navegación, simplemente vuelvo a ejecutar el test y ya sé que cuando el test me pase, si he escrito bien el test, el filtrado ya estará funcionando. Lo que yo hago normalmente es eso, es escribo el test, cuando ya ha pasado, entonces instalo la aplicación y lo pruebo, pero nunca pruebo sobre la aplicación real. Otra razón por la que te ahorra tiempo, aunque no lo comento aquí, es que normalmente cuando nosotros desarrollamos la parte de la aplicación, hay alguien que está desarrollando la parte de backend. Incluso puede que sea alguien seamos nosotros mismos. Al estar desarrollándolo en paralelo, muchas veces esa parte de backend o no está al 100% y da fallos, o directamente no existe y no la puedo probar. Entonces podemos escribir los tests tanto en backend como en frontend, en este caso en el móvil, y teniendo un contrato entre backend y móvil, podemos programar la aplicación sin haber llegado a probarla realmente contra el servidor. Vale, como decía, otro de las razones importantes por las que escribir test es para evitar las regresiones, para evitar efectos colaterales, para estar seguro de que yo puedo cambiar tal cosa y que no se va a romper, en principio, nunca. Si los test son bastante buenos, puedo estar relativamente seguro que eso va a seguir funcionando. Siempre digo lo de relativamente porque es imposible estar al 100% seguro que yo he probado todos los caminos con todos los valores posibles por los que puede pasar mi aplicación. Pero puedo probar siempre el happy path, el camino feliz en el que todo va bien, no hay errores. Puedo probar los errores más comunes y puedo ir probando
los bugs, los fallos que vayan saliendo, que detecten los usuarios o que tú mismo detectes probando la aplicación ya directamente a mano. Pero como digo, es imposible estar al 100% seguro que la aplicación va a fallar. Sino que se lo digan a Elon Musk cuando tira un cohete y revienta y pierden 200.000 millones de dólares. No es porque no tengan test, es porque no se puede probar todo. Vale. Pasando ya directamente a la parte de test, vamos a ver un momento cómo sí lo deberíamos hacer. Y antes de eso vamos a ver qué tipos, así a grandes rasgos, hay. Habréis oído hablar todos de test unitarios, test funcionales y test de integración. Hay algunos otros tipos, pero no quiero entrar porque al final son como o combinaciones de estos o se pueden recategorizar. Vamos a quedarnos hoy en solo estos tipos básicos, en la categorización, digamos, básica. Test unitario viene a ser un test unitario porque prueba solo una sola cosa, prueba una función, prueba una clase, prueba el método, como decía antes, que filtra el listado de documentos. Solo pruebo ese método, esa función o como mucho esa clase. No pruebo interacción con nada. Ahora veremos cómo hacer eso. Normalmente en Android, en Java, en Kotlin, utilizaremos JUnit para este tipo de test. Un test viene a ser algo como lo que veis. Lo anotamos con la anotación @test, escribimos una función que la llamamos como os parezca bien. A mí me gusta esta anotación, esta forma de llamar a las funciones de Kotlin, escribiendo entre comillas inversas una frase simplemente en lenguaje natural. Pues esta función prueba que el token de JWT valida correctamente. O lo contrario, esta función prueba que el token de JWT no valida. Cuando le paso un token que es incorrecto, pues debe lanzar una excepción, perdón. Como veis, el test no tiene por qué ser 200 líneas. Puede ser tan sencillo como una línea. Cojo la función que quiero probar, le paso ciertos parámetros y compruebo que la salida es la correcta. Ya está. Es tan sencillo como eso. O, en el segundo caso, compruebo que la función lanza la excepción de tal tipo. Vale. Esto es un test JUnit básico. Vamos a pasar ahora a los test funcionales. Un test funcional requiere probar la interacción real de un usuario. ¿A qué me refiero con real? Me refiero a que un test funcional o un test conectado, como lo llama Android, lo que hace es coge la aplicación, la instala en un teléfono real o en un emulador, te instala el programa auxiliar, que es el test en sí, que viene a ser otro APK diferente, que lo que hace es interactuar con la aplicación. Por ejemplo, arranca la pantalla tal, escribe en el input tal texto y le das al botón aceptar. Y cuando le des al botón, comprueba que ha pasado tal cosa. Ese tipo de test son bastante vistosos de ver porque como arranca realmente la aplicación en el emulador, puedes ver que el test está escribiendo aquí, ahora le he dado tal cosa, ahora he visto que ha salido el diálogo. Y son bastante, como digo, vistosos, bastante graciosos de ver. Los test Antonio, funcionales normalmente... Antonio, un inciso, por Sí, favor. dime. Nos pregunta Denis Cardós que en la universidad, en la asignatura Sí, de PO, le sí. hablan de TDD, de hacer TDD cuando están trabajando en programación orientada a objetos. ¿Cuál es tu experiencia o cuál es tu opinión sobre hacer TDD o hacer los tests después del código? Vale, pues gracias por la pregunta y mi opinión, bueno, un saludo a Begoña, que también fue mi profesora, aunque no nos estará viendo. Mi experiencia es, en cierto tipo de cosas, como ese test que acabo de mostrar, tengo una función que está muy claro lo que tiene que hacer, recibe el token JWT, si está bien me devuelve el ID de usuario, si está mal tira una excepción. En ese tipo de cosas
me gusta hacer el test antes. O en el ejemplo que os he puesto, en el que voy a usar hoy a lo largo de la charla, el tema del filtrar documentos. Yo escribo el test, le doy a ejecutar y lo voy ejecutando todo el rato. De hecho, como yo lo he escrito antes, me falla, porque es que ni siquiera compilé la aplicación, pero yo le voy dando a ejecutar. En ese caso sí me gusta escribirlo antes. Hay un caso en el cual, no digo que me gusta escribirlo después, pero lo escribo después, lo que llaman testing después del desarrollo, que son, para empezar, si surge un fallo. Yo escribo el fallo y luego corrijo el código. En ese caso ya tenía el código y he escrito el test después. Pero en general, cuando suelo escribir el test después, es cuando la interacción o la firma de la función no la tengo clara desde el principio. Seguro que os ha pasado de empezar a escribir una función y decir, es que no sé ni lo que le tengo que pasar. Entonces, yo la empiezo a escribir, al menos las primeras líneas, para tener más o menos la idea de qué objetos tiene que recibir, qué interacciones va a tener, qué parámetros necesito pasarle. Y en el momento que ya tengo más o menos claro qué necesita esa función y cuál va a ser su comportamiento, entonces es cuando escribo el test. No sé si es lo ideal, probablemente desde un punto de vista técnico estricto, lo ideal sería hacer siempre test antes de la implementación, pero en mi experiencia, en ese caso pierdo mucho más tiempo pensando desde el lado del test qué voy a tener que pasarle, que directamente empezar a implementar la función y darme cuenta de que necesito tal cosa. ¿Vale? Si quieres que explique un poco más, coméntalo y ahora seguimos hablando de eso. Volviendo a la transparencia. Estamos hablando de test funcionales. Como decía, son test en los que se abre la aplicación. Realmente se instala la aplicación en el teléfono o en un emulador. De hecho, está bastante gracioso, no lo he comentado antes, que al ser un test que tú ejecutas en un teléfono real, lo puedes desde Android Studio de forma muy sencilla conectarlo a Firebase y hacer que ese test se ejecute en paralelo en 10, 15, 50 dispositivos reales. Le subes el test, le subes el código y Firebase se encarga de instalar tu aplicación y el test en un dispositivo real, lo ejecuta y luego te manda el vídeo. Está muy bien para probar interacciones, sobre todo en dispositivos pequeños, en dispositivos Samsung, que sabéis que casi nunca funcionan las cosas en Samsung, y ese tipo de cosas. Esos test funcionales lo escribiremos o con RoboElectric o Expresso. Yo recomiendo Expresso, entonces no voy a entrar en lo que es RoboElectric. Voy a hablar un poco de Expresso. Lo que sí quería comentar es que suelen ser más frágiles. Suelen ser frágiles en el sentido de que si yo hago que el test busque el botón que se llama enviar y lo pulse, si yo traduzco la aplicación o la instalo en un móvil que está en otro idioma o en un móvil más pequeño en el que el botón enviar no está en la pantalla, el test va a fallar. Va a fallar porque el test no encuentra el botón con el texto enviar dentro del área visible de la pantalla. Entonces, te va a fallar. Si lo que quieres probar realmente es ese tipo de cosas, quiero ver que realmente el botón enviar está dentro de la pantalla y es visible, para esas cosas son perfectos. Para esas cosas Expresso es perfecto y súper sencillo. Pero si realmente lo que quieres probar es la interacción de que cuando yo le he dado al botón sucede tal cosa, yo recomiendo hacerlo con test unitario en la medida de lo que sea posible. Vale, un test funcional pinta algo como esto. Como siempre, lo anotas con @test, le pones el nombre de la función que te parezca bien. En este caso,
Esta función está escrita en Java, entonces no he usado ese tipo de notación Kotlin que he dicho antes de llamarlo con un lenguaje natural, el test. Pero vamos, le podéis poner el nombre que queráis. La primera línea, como veis, lanza la activity. En este caso estoy probando la login activity, pero puede ser la que queráis. Le puedes pasar parámetros, en este caso estoy pasando null. Le puedes pasar directamente el intent, como si arrancara la activity de verdad. Esto nos ahorra tener que ir navegando entre activity. No tenemos que lanzar la main, luego darle a no sé qué, luego darle a no sé qué. Puedo lanzar directamente la activity que a mí me interesa, pasándole los parámetros que necesita, los parámetros que espera recibir. Luego, la siguiente línea, buscamos el botón en el que tiene tal texto y ejecutamos la acción click. Todas estas funciones, onView, perform, click, son todas de Expresso. Hay muchísimas, hay por ahí un listado que si vais a hacer test yo os recomiendo imprimirlo, yo lo tengo, no lo veis detrás de la cámara. Y os lo recomiendo porque hay muchísimas y es imposible que te acuerdes de todas, no es posible. Entonces, en este caso, como decía, buscamos el botón con tal texto, ejecutamos clic sobre él y comprobamos que al hacer eso se ha llamado, en este caso al navegador, a la función mostrar login de Google una sola vez y que se le ha pasado el parámetro activity. Igualmente, en la última línea de esta función comprobamos que existe dentro del layout algún elemento progress bar que se está mostrando. En este caso, lo que yo estaba intentando, lo que quería probar es que en una activity en la que hay login con Google, login con Facebook y login con, si no recuerdo mal, Twitter, eso lanza otra activity por encima y debajo se queda la pelotilla, para que cuando la activity de por encima, en este caso el login con Google, que era semitransparente, acabe, debajo tengo la progress bar. ¿Vale? Finalmente, os habréis dado cuenta que hemos utilizado una cosa que se suele llamar en la literatura test doubles o mocks, o hay 20.000 nombres, hay 20.000 tipos. Vienen a ser unas pequeñas utilidades, unas pequeñas clases que nosotros utilizamos para el test. Son clases, son objetos que solo valen para el test. En el caso anterior sería el navigator. El navigator no es la clase que yo estoy probando. De hecho, no es la clase navigator real. Es una clase falsa que yo me he creado utilizando Mockito, en este caso, que lo único que hago con ella es dársela a la activity, que la activity crea que es la clase real, que la utilice como si fuera la clase real, pero yo en el test la utilizo para comprobar que la activity ha llamado o que no ha llamado al método que debería, pasando los parámetros que debería. Para eso tenemos que haberle inyectado, también es otra palabra que escucharéis mucho si leéis sobre test, tenemos que haberle inyectado el navegador a la activity. ¿Qué significa inyectar? Simplemente hacer que en tu código normal ese navigator es una clase que tú has escrito y que hace tal y tal cosa, pero que en el test yo la cambio por este otro, que es ese falso que yo digo que solo utilizamos para hacer las comprobaciones. No solo vale para hacer comprobaciones, también vale para pasar parámetros. Si yo le paso una clase que devuelve siempre 8, necesito hacer una clase falsa que siempre devuelva 8 y pasársela. Ejemplo, como decía antes en la lista de documentos, cuando yo estoy probando que el filtrado va bien, yo no me conecto a la base de datos real cada vez y saco el listado de documentos y los filtro. Sería un follón bastante grande. Lo que yo hago es coger una clase falsa
que siempre devuelve este y este documento. Entonces sé que sobre estos 3 documentos que yo tengo, cuando le aplico tal filtro, el resultado tiene que ser este. Eso, por un lado, me ahorra tener que meter bastante arquitectura en el test, meter bastante código y enmarrañarlo bastante. Y por otro lado, me permite que ese test no dependa de nada. Ese test solo prueba la clase que yo quiero probar y no depende de la implementación de obtener la lista de documentos. Porque la lista de documentos se la estoy pasando yo fija. Si en el futuro el obtener cambia, podrá fallar aquel otro test, pero este test sobre esta clase no va a fallar. O no debería fallar. ¿Vale? Lo último que os quería comentar sobre test es lo que yo llamo aquí test de integración, aunque hay muchísimos nombres. Son los test en los que prescindimos de estos test doubles. Imaginad que no le paso el navegador falso, sino que le paso el real. Imaginaos que no le paso la clase cliente HTTP falsa, sino que le paso la clase real. En ese caso, cuando yo le doy al botón o cuando yo ejecuto el test unitario, se conecta realmente al servidor, hace la llamada real y lo comprueba con datos reales. Esto nos sirve para hacer test de integración entre mi aplicación y el servidor. Es decir, otro ejemplo real. Cuando yo escribo una sugerencia, se hace la llamada HTTP, se crea la sugerencia en el servidor y la respuesta que me da aumenta en 1 el número de sugerencias que tengo. Esa interacción compleja entre el móvil y el servidor solo la puedo probar o a mano o prescindiendo de los test doubles y pasándole, ejecutando ese test sobre un cliente real, cliente HTTP real. Lo único que tenemos que llevar cuidado en este caso es que si yo ejecuto el test 200 veces seguidas, los datos de servidor no cambien. Porque si yo tenía 3 sugerencias, le doy el botón de crear una y entonces en el test escribo que debe haber 4, la siguiente vez que yo ejecute el test habrá 4 y al crear una habrá 5. Lo podemos solucionar esto de varias formas. Una es usando ese principio lo que yo recomiendo, utilizando librerías tipo Mountebank que te permiten fingir que hay un servidor y que te contesta tal y tal cosa. O podemos, si tenemos nuestro servidor, por ejemplo, en Docker, podemos levantar una imagen limpia de Docker en cada test, ejecutar el test y luego destruirla. De forma que la siguiente vez que yo ejecute el test, se va a arrancar una imagen nueva con los datos que tenía originalmente. Entonces podemos escribir, podemos meter en el test que el resultado tiene que ser 4. No tengo que sacar cuántos había más 1, entonces habrá no sé cuánto. ¿Vale? Vale, pues ahora vamos a la parte la más divertida, que es a donde todos queríamos llegar y ya con esto vamos a ir acabando, que es cómo no debemos hacerlo. Cosas que nos impiden hacer test, cosas que nos complican la vida y por las cuales en ese proyecto que yo decía antes yo no puedo escribir test. No es porque yo no quiera, es porque no puedo por estas circunstancias que vamos a ver ahora. Decimos a nivel bastante informal que un código es testable cuando es posible escribir un test para él. Un código, como he dicho, puede no ser testable. Por ejemplo, la situación más habitual es que la función utilice parámetros static. Tengo un static en activity o en tal sitio y no puedo escribir un test porque activity no lo puedo falsear. No puedo hacer activities falsas dentro de un test unitario. Y la razón de que no puedo es que JUnit no se ejecuta dentro de la máquina virtual de Android.
Si intentáis escribir un test JUnit que utilice clases de Android como Activity, Context, Resource, etc., veréis que va a fallar, porque lo que es la JDK no tiene esas clases y os va a resultar bastante difícil, os lo digo por experiencia, os va a dar bastante el follón intentar escribir test JUnit que utilicen clases de Android. En esto me tenéis que creer porque no tengo ningún ejemplo a mano. Volviendo al tema de cuando no es posible. Como digo al final de esta slide, es necesario que nuestro código siga una estructura mínima. Esa estructura que nos permita, por ejemplo, inyectar dependencias. Si yo dentro del código que quiero probar, situación súper típica, primera línea, accedo a no sé qué utils, creo un nuevo objeto de no sé qué factory haciendo new y sobre el no sé qué factory entonces ejecuto tal método. Eso dentro del test no lo puedo probar. Yo no puedo meterle un no sé qué factory falso. Lo que necesitaré en ese caso, ahora lo veremos, es ese factory pasárselo como parámetro a la función, no hacer new dentro de la función. ¿Vale? Cosa número 1 que nos impide hacer test. Es esto de aquí. Quería empezar por esto porque de verdad me pone muchísimo de los nervios este tipo de cosas. El código triangular. Si yo tengo 150.000 cierra llave, significa que tengo tantísimos casos dentro de la función que es imposible que yo los pruebe todos. En este caso, yo no sé, no recuerdo si había... Lo saqué de una función real que tenía como 50 caminos posibles, que ponías el marcador de Android Studio sobre el nombre de la función y te decía, socio, esta función es demasiado compleja para analizarla. Allá tú verás lo que has hecho, pero yo ahí no me voy a meter. En el propio Android Studio te salía el warning. Como digo, intenta evitar funciones muy largas, no porque sean malas per se, es porque las vas a leer mal, te va a costar encontrar fallos en ellas y además va a ser muy difícil escribir test que prueben todos los caminos posibles. Lo ideal, y es lo que yo siempre recomiendo, es escribir funciones muy pequeñas que hagan una cosa súper chorra, aunque os parezca una tontería gordísima, sacarlo a una función. Si esa función puede tener 5, 6, 10 líneas como mucho, para mí es el tamaño ideal. Intentar que tengan las menos ramificaciones posibles, los menos if posibles, porque nos va a permitir escribir test, para empezar, que prueben más código. No van a necesitar escribir test para cada uno de los if posibles y además vamos a estar más seguros que lo que hemos escrito está bien, porque visualmente, simplemente viéndolo, vamos a ver que está bastante bien. Hay una frase que yo siempre me gusta recordar, no recuerdo ahora mismo de quién es y siento no haberme apuntado, pero la frase viene a decir que hay dos formas de escribir código. Una es escribir código tan complejo que no haya fallos obvios y otra es escribir código tan simple que obviamente no tiene fallos. Claramente la segunda forma es la mejor. Si esta función solo hace una suma, un no sé qué y acceder a un array, es que casi seguro que va a estar bien. Solo necesitamos probar la interacción entre muchas funciones, pero para eso están los tests. ¿Vale? Si os tenéis que ir con una cosa de esta charla, por favor, haced funciones pequeñas. Con eso yo me doy por súper contento. Otro tipo de cosas que tendemos, sobre todo cuando empezamos a escribir test y decimos, pues ahora se lo voy a pasar todo por parámetro. Le pasamos 150 parámetros a la función. Bueno, a lo mejor tampoco es la mejor idea. Si le pasamos 150 parámetros a la función, significa que tenemos que probar todas las posibilidades de esa función de todos los posibles valores de 150 parámetros. Quizá, como digo, no los necesitamos todos los parámetros. Quizá hay alguno que podemos simplificarlo o unirlo con otro.
podemos partir la función en varias de forma que cada una reciba 1, 2, 3 parámetros como mucho. O quizá intentamos abarcar varias posibilidades, como pueden ser añadir y editar, que era el caso de esta función. Si os dais cuenta, al final se le pasa un booleano que era añadir o borrar el producto. Y dentro de la función tenía un montón de código para añadir y un montón de código para borrar. Sería muchísimo más fácil y más legible y más fácil de hacer el test si yo le paso, si tengo una función de añadir y otra función de cancelar. Además, seguro que al partirla en dos, hay muchos de esos parámetros que no voy a necesitar pasárselo a las dos. Entonces voy a reducir el número de parámetros que necesita cada una de las dos funciones y voy a simplificar muchísimo tanto el código como las interacciones de ese código. Vale. Otra cosa, también siguiendo con lo que comentaba anteriormente, son las funciones, las clases con muchísimas líneas. Como veis, una clase con 4.500 líneas voy a necesitar escribir una cantidad de test brutal para probar las 4.500 líneas, y ya no es por las funciones en sí, sino por el estado interno que todas esas funciones almacenen dentro de esta clase. Si es una clase de, digamos, de utils, que solo son funciones estáticas que hacen tal cosa y devuelven tal cosa, no hay ningún problema. Podríamos partirla en varias para no tener un listado tan largo, pero vamos, no habría gran problema. El problema es cuando tenemos muchísimas funciones que modifican el estado interno de ese objeto, y en ese caso nos es muy difícil probar la interacción de todas las funciones de ese objeto. Antonio, una Sí, pregunta, dime. Alejandro Fuster. Sí. Que en TDD se suele hablar de tener una función pública por cada clase y luego funciones auxiliares más pequeñas privadas. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema? Sí. Me alegra que me haga esa pregunta, Alejandro, porque he tenido muchas discusiones de buen rollo sobre eso. Porque hay gente, y permíteme la expresión, hay gente que es muy nazi y dice: yo necesito escribir solo una función pública por clase y que esa función solo tenga como máximo 10 líneas. Y acabas partiendo funciones tontamente solo por cumplir solo puede haber una función pública y solo puede tener 10 líneas. Y acabas escribiendo tonterías con el simple objetivo de cumplir el patrón que tú mismo te has impuesto. Iba a poner un ejemplo político, me lo voy a saltar, pero viene a ser como si tú te aplicas unas normas, yo qué sé, todos los días a las 8 voy a ir al gimnasio, y acabas rompiendo cosas de tu vida solo para todos los días a las 8 poder ir. Quizá podría romper esa norma y en lugar de las 8 ir a las 9 y no necesitarías trastocar tantísimas cosas. A eso me refiero con no hay que ser demasiado nazi. Si tú te pones unas normas, hay que intentar cumplirlas, pero no hay que doblarlo todo solo por el hecho de cumplir las normas. ¿Vale? No sé si he contestado a tu pregunta, Alejandro. Si no, pues avisa y lo seguimos viendo. La respuesta corta sería: si necesitas tener más de una función pública por clase, hazlo. Si tú crees que está bien, adelante. Volviendo a las clases con mucho código, perdona, que se me ha ido la presentación. Volviendo a las clases con mucho código, es muy típico en Android meter este tipo de cosas en Fragment o Activity. Y es una cosa que yo creo que todos los que programamos Android hemos hecho. Coger y meter en Activity 150.000 líneas que lo hacen todo.
Vale, intentar no hacerlo, aparte por las razones que ya he dicho, porque Activity o Fragment, como ya he dicho antes, son clases en las que yo no puedo, sobre las que no puedo ejecutar test. No puedo ejecutar test porque Fragment yo sí hago el new, en Activity yo no hago el new Activity, lo hace Android por mí. Pero el problema no es ese, el problema es que el ciclo de vida del Activity o el Fragment no lo manejas tú, lo maneja Android por ti. Es más, en muchos teléfonos, como sabréis, el ciclo de vida es diferente. Dependiendo de un teléfono u otro, se ejecuta tal cosa en este orden o en otro orden contrario. Entonces, si escribimos mucho código dentro de Activity o Fragment, para empezar, no vamos a poder probar bien el código, porque vamos a necesitar llamar al onStart y todo este tipo de cosas a mano, falseando muchísimas cosas, que muchas veces no sabemos qué falsear, no sabemos qué parámetros le tenemos que pasar, porque son parámetros que utiliza Android. Y muchas veces nos va a resultar muy difícil pasarle los parámetros que esa activity espera para hacer su trabajo. Además, como decía, dentro de un test JUnit, tú no puedes crear activities. Si lo intentas hacer, te da un error como no puedo instanciar la clase tal porque no está dentro de... no la encuentro dentro del class path o algo así. Entonces necesitas hacer por ahí alguna ñapa para poder hacer ese tipo de test. Entonces, lo que yo os recomiendo, y yendo ya concretizando el tema, porque ya me estoy yendo de tiempo, os recomiendo que metáis el mínimo código posible dentro de Activity o Fragment. Igualmente, intentad no pasar el contexto por ahí a sitios locos. Igualmente, el contexto me surge el problema de que no lo puedo moquear bien, me va a dar problema a la hora de escribir el mock, el test double, ese que he comentado antes, que devuelva cosas fijas. Y además, como sabréis mucho, el pasar el contexto por ahí me va a provocar que Activity tenga un enlace a tal clase, esa clase tiene un enlace a tal clase y esa tiene enlace a Activity otra vez. Voy a provocar un bucle de referencias dentro de la JVM y el recolector de basura no lo va a poder limpiar y por tanto voy a estar creando basura en la memoria. Esa basura en la memoria al final lo que va a hacer es que gaste muchísima más memoria de la que yo debería y que la aplicación acabe fallando, acabe crasheando porque se ha quedado sin memoria, básicamente. Respondiendo a Sergio, respuesta rápida, yo odio los fragments. Así que ya está, esa es mi respuesta. Los odio, no lo uses, por favor. Volviendo al tema de Activity o Fragment, lo que yo te recomiendo es que saques todo el código posible de Activity o Fragment y que si realmente necesitas pasar el contexto o necesitas pasar el Activity por lo que sea, escribas un wrapper. No pases el resources porque yo necesito sacar un string, sino que te crees una clase y esa clase sea la que tiene el resources y que devuelve el string. De esa forma, cuando yo escriba el test, voy a poder moquear mi clase y no la clase resource. Le voy a poder moquear bien y hacer que devuelva lo que yo quiero y que tenga los parámetros que yo quiero de forma súper sencilla. Para intentar meter el menor código posible en Activity o Fragment, no me voy a mostrar muy a favor de MVP o de MVM. Las dos arquitecturas me parecen bien. Usar la que mejor os parezca. Si hay cualquier otra por ahí que os guste y que tenga cierto sentido, usarla, pero lo importante es que utilicéis una. La que mejor os parezca, o utilizar una arquitectura de aplicación que os permita hacer test por un lado y que os permita organizar vuestro código de forma que sea muy legible y que sea muy testable. ¿Vale?
Otro ejemplo de cosas que no deberíamos tener que hacer. El tema de static. Como habéis visto en esta función, se llama a la típica clase utils que todos tenemos en nuestro proyecto para preguntar si cierto producto que yo le he pasado está habilitado o no. En este caso, la función es static y estoy llamando a cosas static. Cuando yo escriba el test, no voy a poder moquear la función utils. Por tanto, si alguna vez cambia la implementación de ese utils.isEnabled, mi test va a empezar a fallar cuando no debería. Solo debería fallar el test del isEnabled, no el test de añadir ítem, porque son elementos diferentes. Lo que no puede ser, lo que tenemos que evitar a toda costa es que un cambio en un sitio me empiecen a fallar 30 tests. Tenemos que organizarlo de tal forma que si yo cambio esto, como mucho puede fallar el test de aquí, pero no el resto de test que utilizan cosas no relacionadas con esto. Entonces, lo que yo recomiendo es que en lugar de utilizar static, creéis wrappers o, en este caso, aún mejor, en lugar de tener un utils que pregunte si está enabled o si el usuario es administrador, que en cosas como Laravel y ese tipo de cosas es muy típico tener eso, que lo metáis dentro de la entidad user. Al final, el propio usuario o el propio producto sabe si es un administrador. Es preguntárselo a él y escribir un test sobre esa función dentro del usuario user, no sobre una variable static. Es más correcto, vais a poder escribir el test mucho mejor y os va a quitar problemas a largo plazo teniendo una función de utils con 130.000 funciones que nadie entiende. Siguiendo con el tema de las clases de Android, todos al final utilizamos este tipo de construcciones como las de arriba. Los logs para escribir logs, el system current time millis, este tipo de cosas, como he dicho, son funciones static. No las podemos moquear. De hecho, a mí me pasa siempre que meto un log por ahí y el test me empieza a fallar porque la clase log no existe dentro del test, como he dicho. No puedo encontrar la clase log dentro del class path, boom, error de test. Lo ideal, no solo por el tema de los tests, sino por arquitectura de vuestro código, es que creéis un wrapper, un repositorio, llámalo como queráis, creéis una clase vuestra con métodos no static que os permita sacar el tiempo actual, que os permita escribir logs y que sobre todo te permita escribir test de clases que utilicen el tiempo actual sin depender del tiempo actual. Como digo en esta slide, Perdona por el interrumpir. caso... Sí, dime. Por cerrar un poquito el tema de los fragments, nos pregunta Sí. Alejandro que Google recomienda tener una sola actividad y el resto que sean fragments, sobre todo con el Navigation Component de Android. ¿Tú recomiendas algo para los tests? ¿Lo recomiendas en general? Sí, pues a mí el Navigation Component, este de Android nuevo que han sacado ahora, a mí me recuerda un poco al tema del Xcode y la verdad es que no entiendo bien por qué Google se ha metido en eso cuando la gente de iOS ya había llegado a la conclusión de que usar Xcode para que la interfaz estaba mal. Yo entiendo que lo han hecho porque es muy visual, porque tú entras y enlazas ahí chic y puedes hacer aplicaciones bastante completas al final, prácticamente sin tocar código, solo enlazando cositas de aquí a aquí. Cuando le doy aquí, que vaya aquí. Yo te recomiendo, si puedes, no usarlo. Igualmente te recomiendo que si utilizas fragments, lo utilices en casos que tengan sentido. Y me explico. Si tú tienes típica aplicación que tiene la pantalla principal, tiene un drawer con secciones. En ese caso, no te queda otra que hacer que cada una de las secciones sea un fragment. Lo que yo veo mal es esa aplicación en la que todos son fragments, en la que yo le doy al botón de ver detalle, por ejemplo,
y me mete un fragment encima del otro. Que sí, que cuando le das a back, cuando le das a salir hacia atrás, el Fragment Manager de Android te lo captura ese estado y te vuelve a fragment que tenías antes. Pero quizás si no lo necesitas, veo que es mucho más sencillo y te quita de muchos problemas simplemente lanzar una activity nueva. Si al final, como decía antes, si tú utilizas MVP o MVVM, lo que es el fragment o la activity tiene muy poco código. Acá, yo tengo activities y fragment en el proyecto que estoy haciendo ahora que no tiene más de 20 o 30 líneas, porque todo el código está fuera, está en otras clases, está en el presenter o en el view model o donde sea, pero no están dentro de la activity. Entonces, por cerrar el tema, y si queréis al final lo discutimos más, mi opinión respecto al Navigation Component es, yo no lo uso, por ejemplo, no digo que esté mal, a mí no me acaba de gustar. Igualmente los fragments solo los utilizo en el caso de activity con un drawer o para componer activities en tablet. Aparte de eso, los intento evitar todo lo que puedo, en el sentido de, en lugar de tirar un diálogo que realmente es un fragment, si puedo tirar una activity con fondo transparente, lo hago. Y de hecho me suena que por ahí la documentación de Android te recomiendan que si puedes tirar una activity con fondo transparente, lo prefieras antes de utilizar un dialog fragment, de estos que se usaban antes, o que se siguen usando. Respecto al tema de funciones invariantes en el tiempo, que es lo que estaba comentando. Si yo utilizo el system.currentTimeMillis o si utilizo el newDateTime dentro de mi clase, lo que estoy haciendo es que mi función no es invariante en el tiempo. Como digo en esta slide, si yo compruebo que el texto que pone en la pantalla es bienvenido usuario, hoy es martes, ese texto solo me va a funcionar los martes. Si yo compruebo, por ejemplo, en este listado de documentos que os comentaba, quiero ver los documentos creados hace una hora. Cuando yo creo los documentos, dentro del test tengo que ponerme a escribir código que cree documentos que tengan la fecha actual menos no sé cuántos minutos para que el test me pase bien. Es más, si son minutos, vale, pero ¿y si son segundos? Va a haber una condición de carrera en la cual si ya ha cambiado el segundo, el test me va a fallar. Y eso te va a llevar a muchísimos dolores de cabeza que te puedes evitar simplemente con utiliza un wrapper que te dé la hora actual, que te dé siempre 12 de junio a las 12:34 y ese test, el 12 de junio a las 12:34 va a pasar siempre. Además, puedo simular otras horas actuales. Puedo simular qué pasa cuando es un año bisiesto. El texto de hola usuario o es el día tal, lo puedo simular sin necesidad de que sea realmente ese día. Por ejemplo, en esta clase que veis, espero que se entienda más o menos bien, yo estoy simulando exactamente eso. Estoy intentando simular una función que cuenta el número de vacaciones que ya he utilizado hasta el día actual. Entonces, en la primera línea, creo en mi test utils, creo una serie de objetos vacaciones prefijados con datos hardcoded. No pasa nada porque sean hardcoded porque son en el test. No son hardcoded en mi aplicación, son hardcoded en el test. Y lo utilizo para preguntarle a la función, oye, de estos objetos de vacaciones que te he dado, ¿cuántas vacaciones he utilizado hasta el día 1 de marzo? ¿Y cuántas vacaciones he utilizado hasta el día 1 de abril o 1 de enero de ese mismo año? De esa forma puedo escribir test para todas las situaciones posibles sin tener que estar falseando los objetos vacaciones y tener que estar pensando, pues si quiero que salga a 0, entonces tengo que crear el objeto con tal y tal, pero si es tal, entonces tengo que hacer tal cosa. Simplemente yo creo los objetos fijos
y lo que yo varío es el test, pero no la lógica de crear objetos. En un test, en general, no debería haber ninguna lógica más allá de aquella que estoy probando. Si os habéis dado cuenta, tanto en este test como en los anteriores, como en todos los que he mostrado, el test en sí no tiene ninguna lógica. Simplemente crea objetos estáticos, como este de aquí, la primera línea, crea objetos hardcoded, luego llama a la función que estoy probando y compruebo que el resultado es el que debe. Igualmente, no lo he dicho, pero igualmente que compruebo que la salida de la función es 15, podría comprobar que el objeto que estoy probando, punto, el campo no sé qué, tiene tal valor. Yo eso en principio ni lo recomiendo ni lo desrecomiendo. Pero tened en cuenta una cosa, que estáis probando campos que pueden ser privados del objeto y que si algún día cambiáis la implementación de ese objeto, ese test os va a fallar. Puede estar bien en ciertos casos y en ciertos casos puede estar mal. Entonces, por eso digo que ni lo recomiendo ni lo dejo de recomendar. Al final lo más importante es usar el sentido común y hacer test lo que os parezca lógico y que prueben cosas que os parezcan lógicas. Ya para acabar, solo quiero sacar unas conclusiones. Simplifica todo lo que pueda, tanto los métodos como las clases. Al final, el resumen de toda esta charla es: no hagas disparate, no crees clases de 5.000 líneas, no crees funciones con 50 parámetros. Intenta que tus objetos en general sean lo más stateless posible, que si pueden no tener estado interno, lo prefieras respecto a tener estado interno. Y cuando digo estado interno me refiero a, por ejemplo, una caché de algún dato o un dato que yo me guardo para usarlo después en cierto otro cálculo. Si puedes ese dato sacarlo a una entidad externa, prefiérelo sobre guardarlo sobre esa propia clase. Y te pongo un ejemplo. En el repositorio de documentos, de esa función que estaba comentando a lo largo de esta charla, yo la lista de documentos la tengo cacheada para que cuando el usuario entra a la aplicación, le muestro rápido esa lista de documentos que ya tengo cacheada y por debajo hago la llamada, actualizo y luego actualizo la interfaz a través de RX. No voy a hacer spam de RX, tranquilos. O sea, de RX. Esa caché yo no la guardo directamente dentro del objeto repositorio de documentos, sino que tengo un objeto externo, una clase externa, que es caché. Y esa clase caché lo único que se preocupa es de guardar y leer. De esa forma, el test unitario del repositorio de documentos no depende de su propio estado interno, sino que ese estado interno está en otra clase, por tanto, yo se lo puedo pasar, puedo forzar en el test qué estado interno quiero que tenga este objeto respecto a la caché y cómo quiero que se comporte en tal test. Por ejemplo, puedo hacer un test teniendo caché o puedo hacer un test sin tener caché porque es la primera llamada, la primera vez que entro. Y finalmente, la última recomendación, porque seguro que vais a querer hacerlo, no te obsesiones con llegar al 100% de cobertura. Hay por ahí mini utils que te dicen, pues mira, tus tests han pasado por esta y esta línea, pero esta línea de aquí, tu test no la ha cubierto, no ha pasado por ahí es el código. Utilízalo, te recomiendo que le eches un ojo a qué líneas estás probando dentro de tus tests, pero no te obsesiones con llegar al 100%. Por lo mismo que he dicho antes, al final te pones un objetivo de voy a escribir el 100% de cobertura de código y acabas haciendo tonterías, haciendo test chorras, perdiendo el tiempo en eso, solo por llegar al 100%. Entonces, si os tenéis que ir con una cosa, como decía, simplifica
simplifica todo lo que puedas y utiliza tu sentido común. Y ya está. Con eso, si tenéis alguna pregunta, por mi parte sería todo. Me paso aquí a la lista de preguntas, por si alguien quiere escribir algo. Antonio, deja de compartir pantalla para que así se vea a vosotros dos. Sí. Gracias. Bueno, Antonio, yo por preguntarte algo. Dime cosas. ¿Sabes? Siempre se habla de que moquear es una pérdida de fiabilidad dentro del código. Obviamente, cuanto más moqueas, más seguridad pierden tus tests. Pero si no moqueas, hacer un test puede volverse, como tú has dicho, una locura, un test lento, sobre todo un test que no es determinístico. Porque si tú haces una petición a un servidor, no solo depende del servidor, depende de la red, hay 1000 factores por en medio que pueden hacer que te den falsos positivos, etc. Sí. ¿Cuál sería una media o cuál sería una técnica para no volvernos locos moqueando todo y perder seguridad por el camino o excesivo valor por el camino, ni tampoco intentar hacerte súper lentos porque nada esté moqueado en búsqueda de que sea lo más realista posible? Entiendo esa posición que comentas, pero mi postura al respecto es nunca utilice ninguna otra clase que no sea la que estás probando. Por lo que comentaba, porque al final si tú pruebas esta clase que utiliza la implementación real de esta otra, no estás haciendo un test unitario sobre esta, estás haciendo un test de integración entre esta y esta. Entonces, si lo quieres hacer, hazlo, pero haz también los otros. Haz los test unitarios de esta clase y de esta, y luego de iteración entre las dos. Perfecto. Gracias, Antonio. Da, hombre. ¿Vale? Pues si no tenemos ninguna pregunta, yo creo. Pues nada. Bueno, la última en la misma línea, que es un tema que a mí me interesa bastante. Sí, perdona, Juanjo. Nos hacen una última pregunta. ¿Qué le dirías a tu jefe si fuera anti-test? ¿Por qué perder el tiempo? La eterna pregunta. Primero no es perder el tiempo. Tengo un amigo que creo que está por aquí en el listado, que siempre dice, ¿a ti te pagan por escribir el código mal? No, te pagan por escribirlo bien. Parte de tu trabajo es escribir el test. Tu jefe no tiene por qué saber si lo has hecho o no. A ti te han pagado por escribirlo bien. Si eso incluye un test, perfecto. No sé si tú, Juanjo, piensas otra cosa. No, yo creo eso exactamente. No te pagan por escribir líneas de código. De hecho, te pagan por entregar valor y código y software que funcione. Software que funcione no es solo un software que funciona la primera vez o funciona en tu equipo. Es un software que funciona siempre, que es mantenible y que el código con el que está escrito lo entenderán otra gente cuando tú no estés o otros compañeros que tengan que tocar tu código. Los tests al final Claro. hacen de una documentación maravillosa porque te enseñan cómo funcionan las cosas. Tú cuando estás probando una clase, realmente cuando haces un test sobre una clase, lo que estás haciendo es enseñar de forma directa cómo hay que usar esa clase. Nunca es una pérdida de tiempo hacer los tests, porque ganas documentación, porque ganas seguridad, porque ganas muchas cosas, como decía antes. Sí. Y si te despiden por escribir un test, lo puedes poner en tu currículum. Me despidieron por escribir un test unitario. Tenemos a Oliver también que pregunta si organizas el código de test de alguna manera especial. Por ejemplo, el test de una clase, ¿lo tienes en un paquete similar al de la clase en el proyecto? Sí, yo hago normalmente exactamente eso. Creo, como sabéis, dentro de lo que es Android, tienes la clase, tienes el directorio de código normal, tienes el directorio de test y tienes el directorio de Android Test, que son los test conectados estos funcionales que comentaba. Perdón. Yo creo carpetas paralelas al código normal con el mismo nombre de paquete. Por ejemplo, document repository, que está dentro de data.repository. Pues creo en test data.repository y ahí meto document repository test. Y ahí tienen los tests de esa clase en concreto.
Perfecto. Juan Mamoros pregunta que se ha hablado de inyección de dependencias. ¿Existe framework para habilitar la inyección de dependencias como Dragger? ¿Has probado alguno? ¿Tienes alguna referencia? Sí. Los he probado yo creo que todos. Yo utilizo Dagger hoy en día, Dagger 2, que como sabéis es una reescritura de Dagger 1 que hizo Google hace unos años. La razón de que yo lo utilice es porque me he hecho a cómo funciona y no sé, me he acostumbrado. También me parece buena opción Hilt y Coin también está muy bien para Kotlin. Al final el framework de inyección de dependencia da un poco igual. Lo importante es que intentes la dependencia y que te guste cómo funcione y que te sea útil. No soy fan de ninguno en concreto. Alejandro hace hincapié en el chat sobre el tema de hacer test y el tema de los jefes que ajustan, los gestores y los managers de proyectos que ajustan los tiempos tanto que parece que no podamos hacer test. Yo te dejo, Antonio, a ti responder. Yo solo quiero dejar mi perla y decir que cuando ajustas ese tiempo realmente estás robando tiempo al futuro. No estás haciéndolo más rápido, simplemente estás entregando antes algo incompleto y que el tiempo que crees que estás ahorrando lo vas a gastar en el futuro y además más caro, porque no tendrás el contexto para reparar el bug que tienes en este momento. Sí, yo coincido en eso y también como está comentando Miquel del Amor en el chat, a ti te mandan a hacer tal cosa y el jefe no tiene por qué saber si has hecho un test o no. Si al final cuando te acostumbras, yo coincido con él, yo programo más rápido haciendo test, yo lo hago y el jefe, en este caso, yo soy autónomo, ¿no? Entonces no tengo jefe, pero el cliente no tiene por qué saber si yo he hecho test o no. Sí, yo estoy con Miguel también y además tiene razón. Al final, cuando te acostumbras a los test, se vuelve rápido programar con test. No... Lo que pasa es que hay una curva de aprendizaje que hay que superar, obviamente. Pero bueno, como en... Sí, claro. También tiene un efecto colateral el tema de escribir test, es que te acabas acostumbrando a hacer funciones más sencillas. Entonces es menos probable que acabes teniendo fallos por el haber hecho funciones más sencillas que tú mismo cuando las escribes tienes claro que tienen que hacer. Miguel apunta una cosa, Miguel del Amor apunta una cosa muy interesante, y es que al final los tests también hacen de definition of done, o de definir lo que está hecho o cuándo está hecho. Sí. Es muy fácil dejar una funcionalidad a medias porque no eres capaz de probar todas las salidas. Me parece otra cosa que aportan mucho los tests. Sí, para eso está muy bien, como comentaba antes, los test funcionales o de integración, en el que yo defino que cuando, antes de empezar, por ejemplo, la tarea, cuando escribo tal cosa y le doy al botón aceptar, tiene que suceder tal otra cosa. En el momento en el que eso funcione, ya tengo el test como documentación de que dándole a tal y pulsando tal hace tal cosa y además tengo el test en sí, o sea que doble ganancia. ¿No hay más preguntas? No sé si... Nos pregunta por aquí José Antonio Buen día acerca de la Activity versus Fragment. Es un tema que al final habíamos dejado para el final. Si quieres retomar, Antonio, el tema y darnos... Sí, sé que es un tema controvertido. Sí, pregunta a José Antonio que yo lo he recomendado para tablet. No, no he dicho que lo he recomendado para tablet. He dicho que para componer cosas en vista de tablet sí lo utilizo. Realmente no los utilizo, os he mentido. Pero hay una cosa para vista de tablet que sí también, que es, por ejemplo, yo tengo en teléfono aquí tal vista y cuando le pulso a detalle veo el detalle en una pantalla nueva y en tablet tengo las dos a la vez porque tengo más ancho y en landscape tengo esta pantalla y el detalle a la vez. En ese caso está bien tener el fragment de listado y el fragment de detalle al lado, si ese es vuestro diseño. No tengo que volver a hacerlo, solo tengo que cambiar la interacción, la forma en la que muestro el detalle cuando estoy en tablet y cuando estoy en teléfono. Para ese caso está bien.
utilizarlo, no lo veo mal. He dicho que no los utilizo porque yo utilizo MVVM. Entonces, en ese caso, lo que yo hago es que mi view model se adapta al tablet o se adapta al teléfono, no vía Fragment, sino vía lo que es el propio lenguaje de binding de XML de Android. Pero vamos, en ese caso sí lo veo bien utilizarlo. Vale. Miguel del Amor pregunta, ¿alguna recomendación sobre integración continua, algún sistema de integración continua? ¿Y utilizas algo para exponer estadísticas de calidad de código? Sí, pues mira, de integración continua, yo antes, durante muchísimo tiempo, he estado usando Jenkins. Jenkins es una castaña, pero es lo que hay. Cuando aprendes a configurarlo, puedes hacer cosas muy potentes. Yo lo dejé de usar porque era un follón. Al final yo como autónomo necesito crear muchos proyectos. Constantemente estoy creando nuevos proyectos y en Jenkins me suponía un esfuerzo muy grande aprender a organizarlo todo y estarlo dando de alta y tal. Podéis probar Jenkins, que como digo es una variante que es código abierto y no está mal. Podéis probar Travis, que viene a ser más o menos igual pero en online. Está bastante bien Travis, si le queréis echar un ojo. Yo actualmente lo que utilizo es Google Cloud Build, que es como una especie de sistema de construcción de cosas que se ha hecho Google, que vale no solo para Android, vale para 1000 cosas, en la que tú levantas una instancia Docker y dentro de esa instancia haces lo que tú quieras. En mi caso lo que yo hago es compilo Android, le paso los tests, guardo los artifacts y genero unas pequeñas estadísticas. Todo eso lo hace a través de una configuración muy pequeña en cada proyecto, en YAML. Dentro de cada proyecto mete un pequeño fichero YAML y los enlazas con Google Cloud Build y eso, como digo, lanza la ejecución de la máquina Docker y ya dentro haces lo que te parezca mejor. Yo lo utilizo porque, como digo, necesito crear bastantes proyectos. Entonces, es ideal para mí porque yo tengo la máquina configurada, el container de Docker, lo tengo ya configurado con todas las cosas que quiero que haga y simplemente lo que le digo es coge este proyecto y también lánzalo con esta máquina de Docker y genérame las estadísticas y me las guardas en tal sitio. Entonces, yo lo utilizo por eso. Miguel hace un poquito más de hincapié en estadísticas de calidad de código, la cobertura, análisis estático y progresión en el tiempo del código. Entiendo que Miguel va por la línea de cuando enseñas a tu jefe o a tu cliente, como él apunta cuando es un poco cliente peche. Sí, yo sé que Miguel va por Sonar. Miguel quiere que te diga que yo uso Sonar. En mi caso yo no uso Sonar. Yo utilizo Lint y guardo las estadísticas de Lint. Y me he hecho mis gráficas de cuánto warning tengo con el tiempo, cuántas, etcétera, etcétera. Pero no exporto las estadísticas a Sonar. Se ha colado una pregunta de Alejandro, pero es que la he puesto en el chat y no la he visto antes, que es si habías probado Cotest. No, he oído que está bastante bien, pero yo en concreto no lo he probado, entonces no te puedo decir. Pues no sé si alguna pregunta, ¿alguien quiere preguntar algo más? Pues nada, deciros muchas gracias a todos, sobre todo a ti, Antonio, muchísimas gracias por querer hacer la charla, por participar. A los asistentes, muchísimas gracias por haber estado aquí desde el principio. Recordad que mañana se enviará un formulario, se enviará un correo con un formulario. A nosotros nos viene bien que lo respondáis porque podemos ver cuáles son los temas más candentes, los temas que más os pueden interesar y buscar pues, a expertos como Antonio en esos temas y que
hagan estas charlas. Así que, por favor, si podéis gastar unos minutitos en responder al formulario, nos vendría muy bien. Yo no tengo más que decir. Volverte a agradecer, Antonio, que hayas participado y que hayas hecho esta charla tan chula y tan entretenida. Gracias a vosotros, espero no haberlo dado mucho el follón y que hayáis aprendido algo, aunque sea poco. Siempre, siempre, contigo mucho. Y nada, las gracias a todos vosotros por participar. Espero veros en la siguiente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.